Muy buenos días a todos. En 1921 vio la luz Suave Patria. José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, mandó se imprimiera un tiraje de 60,000 ejemplares para ser repartidos en las escuelas del país. Los niños de México tendrían que memorizar el poema que consagraba a la patria como el lugar común. Se trataba en realidad de la consagración de la patria. En el aula, el maestro iniciaba la lectura del poema. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Los niños repetían, yo que solo canté de la exquisita partitura, ¿qué sería gutural? Alguno llegó a preguntarse. Prefirió no interrumpir al profesor de segundo grado, quien, embebido en la lectura del poema, delineaba cada estrofa como huella abierta al tiempo. El niño se quedó con la duda. Después intentaría resolverlo. El profesor avanzaba en el proemio asegurándose que los niños lo dejaran memorizado. Tomaba la revista, engolaba la voz. El profesor sabía que el pupitre podía ser la mitad del foro a la manera del tenor. Su pupitre era la palestra cívica para bordar lentamente una suave imagen de la patria. Se había asegurado de leerlo previamente en el salón adjunto, en medio de un tiroteo de una máquina de escribir. La revista había llegado a la escuela pocos días antes y el director se le encomendó al maestro como quien encomienda su alma a Dios. El maestro sospechó de su importancia. Equivocó. Dejó de tarea repasar el proemio. Cuidado y alguno de sus alumnos no trajera de memoria el proemio porque sabía hacer uso de la vara de membrillo. Advertencia que no era necesario hacerla pública. Los niños sabían bien esa historia. El niño regresó a casa. Sus pies jugaban con los guijarros en el camino. Escuchaba el manto del agua. El río era el río Churubusco de la Ciudad de México, cuando era río. La escuela Manuel Suárez, primaria pública en la colonia Portales, se encontraba a unas cuantas cuadras de su casa. Ramón López Velarde adentro de una destartalada mochila golpeteada por el pie de un niño que jugaba con los guijarros. México estaba en el esplendor de un nacionalismo posrevolucionario. Las obras de los muralistas dieron carne y color a paredes y techos de los principales edificios públicos de las ciudades. Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas, Candelario Huízar y Carlos Chávez asediaron el campo fértil de la cultura musical mexicana y emprendieron su traducción. Las raíces indígenas del México profundo en un fagot para iniciar la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Vanaglorió una vez más de su historia. Trozos de una historia meridiana, compaginada con orden, civilización y barbarie. Se trataba del inicio de un renglón en nuestra historia. El siglo XIX, tiempo álgido de batallas, intervenciones, guerras intestinas, pero también del inicio del republicanismo y de sus principales instituciones, fue interpretado por sus propios exégetas, los escritores de la patria, como el inicio de un monumento mayor. La estirpe de nuestra historia esculpiría cada uno de sus músculos para hacer de esta alegoría la renovación de la patria. Sin embargo, la escultura se cimbró y tras el movimiento revolucionario de 1910, el conjunto alegórico tuvo que rehacerse. Esa fue la tarea del gobierno nacionalista con el proyecto vasconceliano: preñar al monumento de una raza de bronce. Bajo este contexto fue que José Vasconcelos mandó imprimir en la revista El Maestro La Suave Patria de Ramón López Velarde con 60,000 ejemplares. El escritor jerezano había terminado. Su muerte fue valorada por el ministro de Educación como un acontecimiento nacional, según Gabriel Said. Alguien no menos atinado sugirió que el poema fuese considerado el segundo himno nacional de México. Pudo haberlo sido. En realidad lo es. No se quiso quedar con la duda. El niño le preguntó a su padre: ¿qué es gutural? No tengo tiempo, fue lo que recibió por respuesta. En su casa no había diccionarios que le resolvieran el problema. En la colonia Portales llovía. El ambiente daba para quedarse en casa y escuchar el agua entre los viejos ventanales.
Gutural, gutural, ni con las 10 repasadas de la palabra gutural pudo descubrir que era gutural. Se quedó dormido en el sillón de la sala. La tarea no estaba terminada. Tenía que aprenderse de memoria el proemio. El profesor les había asegurado que la suave patria era larga. El niño trató de imaginar cuán larga sería la patria. No se preguntó por qué suave. No tenía problema con el vocablo. Pero gutural, ¿qué sería gutural? ¿Cómo se enseñaba la patria en el siglo XIX? La imaginación republicana hizo eco de ceremonias cívicas para conmemorar el aniversario del Grito de Dolores, la Batalla de Puebla, la muerte del benemérito de la patria. Los niños aprendían la patria con el himno. Quizá alguno se preguntó mientras cantaba, ¿qué sería Bridón? Y como nadie supo responderle, la siguió cantando por el resto de sus lunes de escuela frente a la bandera nacional sin mayor problema. La patria se enseñaba en obras de historia dedicadas a ella, a través de la declamación de la poesía romántica a la vista de los 3 colores, en poesías corales, los niños hacían patria. Las cartillas políticas y cívicas fueron material obligado que circuló entre los salones para responder a la pregunta ¿qué es la patria? Mientras salían espantadas del salón de clases las palomas al momento en que los niños respondían a una voz, el lugar de nacimiento. ¿Cuál debe ser nuestra principal virtud cívica? Leía la pregunta el profesor. El patriotismo, respondían los estudiantes. ¿Y qué es el patriotismo? El amor a la patria. Con preguntas tan abstractas como las que venían en el catecismo cívico, ¿cómo preguntar qué era gutural? La suave patria entró en los salones y al lado de los catecismos fue reproducida estrofa por estrofa. Sus 2 actos, el proemio y el intermedio, quedaron lapidariamente grabados en los niños. El profesor no pudo explicar suave patria en tu tórrido festín y luces policromías de delfín. Poco importaba. El niño se dejaba llevar por la cadencia y por las pocas imágenes que sí entendía. Reparaba en el mutilado territorio, sin saber qué era el avalorio. Sabía del barullo de las estaciones, del tren y de la juguetería. Por supuesto que sabía de la juguetería. El tren no necesitaba imaginarlo. Lo veía todos los días y se hacía presente ahora en un poema como si el tren fuese poesía. Solo una semana pasó para que los niños del 2º grado de la primaria Manuel Suárez de la colonia Portales memorizaran por completo la suave patria. El profesor, para asegurarse que su tarea estaba cumplida, hizo que cada uno de los 25 niños y niñas declamaran el texto poético sin vacilar. Gutural fue dicho guturalmente por lo menos una centena de veces, ya nadie reparó en si entendía o no. Guturalmente se respondía. Eso bastaba. El resultado de esta empresa nacionalista fue que por lo menos 4 generaciones tuvieron a la suave patria como símbolo nacional, al lado de la bandera, del escudo y del himno. Una patria amada desde Jerez y lejos de Jerez. Un tren que corría como aguinaldo de juguetería en Zacatecas o en Yucatán. Una patria que sabe ofrendar aguamiel, tabaco, jarabe, plata y pan. Esa era la patria que Ramón quiso dejar entre los mexicanos. Una patria vivida por cada uno de los hábitos que se consumen en el diario vivir. No la patria desangrada, sino la del maíz. La patria donde cada hora provinciana cae como un centavo. Esa patria fue la imagen universal de su provincia. Universalismo provincial, naturaleza común. Jerez, Montescobedo, Salina Cruz, San Luis Potosí, Mérida, Aguascalientes no podían escaparse de las campanadas a centavo ni del aguinaldo de juguetería. No podían escaparse porque era parte de su historia, la de todos los días. Patria, no eres mito. Ramón López Velarde no hizo un mito alejado de la patria, dio una imagen renovada de la patria vivida, la que se quiere por cada una de las horas que arroja las campanadas y que caen como centavos en los atrios de los templos. La patria de las mujeres, de las niñas, la patria